Bueno, vamos a ver si en esta ocasión ya resolvimos el problema. Espero que hayamos resuelto el problema de la conexión. Háganme saber, por favor, ahí estamos por iniciar el curso ya ahorita. Háganme saber, por favor, si ahora ya pueden escuchar. Y discúlpenme, no, es la primera vez que tenemos este tipo de problemas así, donde no podemos ahí. Entonces, háganme saber, creo que ya pueden escuchar todos y fue bueno esto, bueno, hay varias personas que todavía están entrando por ahí, así que me da, ahora sí se ve bien, espero que esta vez sí se escucha muy bien, ok, ya se escucha, pues vamos a iniciar entonces con todo esto en esta noche. Me gustaría tener hacer un minuto más, vamos a iniciar. Están entrando todavía más personas. Me gustaría que me dijeran, por favor, ¿qué edad tienes en esta tarde? Mientras estás haciendo eso, quiero darle la más cordial bienvenida al pastor Edgar Andaverde de Monterrey, el pastor Gabriel Mondragón de Los Cabos, Baja California Sur, José Luis Magallanes de Monterrey también, a Donaciano Alvarado de Puebla, a Manuel Valle de Chihuahua, pastor Pablo Guerrero de Naucalpan, Jesús Malo de Querétaro, pastor Max Vargas de Chihuahua, Jesús Ugarte de Chiapas y de Toluca, Brenton Dávila, Nacho Banda, Gustavo Figueroa, entre otras personas que están aquí con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. No sabes qué alegría me da que estés con nosotros. ¿Qué te parece si ya estamos? Creo que ya estamos todos por ahí, son las 7, aproximadamente como las 7:40 y algo, entonces déjame iniciar con una oración y entonces vamos a dar inicio ya a este seminario. Ahí está la encuesta, por favor, si puedes poner tu respuesta en la encuesta en sí y no en la parte del chat, te lo agradecería bastante. Si estás ahí, ya gracias por estar con nosotros. Me encantaría que inclinaras tus rostros para que en estos momentos ya demos inicio con una oración, este seminario, y para que Dios esté aquí con nosotros. Te agradezco entonces. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos has brindado esta noche. Qué gusto es de estar unidos con tantos hermanos de diferentes partes de la República Mexicana, de Guatemala, aquí de Estados Unidos también. Y es el privilegio de nosotros, Señor, de formar parte de lo que tú estás haciendo. Gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí, Señor. Y ahora te pedimos que tu Espíritu se encuentre en cada una de las casas de oración, en cada uno de los lugares que en estos momentos se encuentran y estamos dispuestos y disponibles a venir y aprender más de lo que tú tienes para nosotros. Te lo agradecemos todo en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén, pues qué bueno, muchísimo gusto, me da bastante gusto que estés aquí con nosotros. Quiero iniciar esta tarde con dándote a conocer por qué estamos aquí. Déjame darte unos minutos nada más de cuál es la razón por la que estamos esta noche en este lugar. Pertenezco a una organización que se llama Evantel. Y una de las cosas que nosotros hacemos en Evantel es establecer a la gente, es equipar a la gente, es empoderar a la gente también. ¿Para qué? Para que vayan y compartan el evangelio. El nombre de este seminario es Tú puedes compartirlo. Es un seminario en evangelismo personal. Te voy a pedir un favor. Yo sé que vas a tener preguntas durante el seminario. Te pido, por favor, no te preocupes ahorita. No voy a tener mucho tiempo, tengo aproximadamente 1:15 para dar la primera sesión. Mañana vamos a dar la otra sesión. Sé que va a haber preguntas. Por ahí tenemos a la coordinadora de Evantel, de nombre de Jerry Flores. La vas a ver ahí en la parte del chat. Y ella va a poner por ahí un correo electrónico al cual tú puedes enviar preguntas. Pero ahorita yo te pido que pongas atención, te relajes, tranquilo. Si tienes ahí por ahí una botana, si tienes una limonada, qué bueno. Tú enfócate en lo que voy a decirte en las siguientes hora, 15 o 20 minutos y vamos a responder a preguntas más adelante. Así que eso somos nosotros. Y sabes, el deseo de nosotros es impactar al mundo que nos rodea. Hay un debate muy grande ahorita en el mundo. De hecho, hay debates por todos lados, sobre todo en un país aquí donde yo estoy, como los Estados Unidos. Porque, ¿sabes? Nosotros podríamos decir que somos
gente muy creativa. Como seres humanos somos muy creativos, tenemos mucho ingenio, somos muy inteligentes, somos innovadores. Ya estamos a punto ya se están poniendo a prueba automóviles que van a volar. Ya hay prototipos. Aquí en el lugar donde yo vivo, muy cerca de este lugar, este año iban a hacer ya algunos vuelos de prueba, más no sé si con la pandemia vayan a hacerlo todavía, pero ya tenemos eso. Somos personas innovadores, pero también podríamos decir que en este mundo tenemos enfermedad, tenemos dolor. Mira lo que está pasando ahorita a nuestro alrededor. Es algo increíble. Tenemos esta pandemia, este virus que lo tenemos por todos lados. Y fíjate la parte del racismo. Aquí en Estados Unidos ahorita hay tensiones muy fuertes en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, por algo que acaba de ocurrir apenas este lunes, otra cosa que sucedió en Nueva York, y básicamente son cosas con las que estamos lidiando en este país, y te voy a ser honesto, creo que lo hacemos en todas partes. La violencia doméstica es algo que, sobre todo ahorita con esto del quedarte en casa, es algo que han aumentado los casos, aunque a veces las mujeres no pueden salir o delatar a la persona porque hay problemas. Creo que en México acaba de haber un caso apenas hace unos días acerca de violencia doméstica. Migración, eso no ha terminado, ni aún con la pandemia continuamos teniendo eso también a nuestro alrededor, crimen a nuestro alrededor. Creo que estás conmigo sabiendo de que desde Sudamérica, Centroamérica, México y en Estados Unidos, el crimen organizado es algo de todos los días. Y aún como humanidad no hemos podido erradicar eso. Estaba escuchando yo esta semana un programa donde algunos campesinos, por ejemplo, en Colombia, ¿cuál es el incentivo de ellos de producir coca o producir cualquier otro tipo de sembradío? Cuando ven que las personas que están produciendo eso se hacen ricos, ellos dicen, yo no me puedo quedar atrás, yo también necesito dinero, y desde muy jóvenes empiezan a hacer eso. Entonces, vemos que las guerras, hay guerras aún no se han terminado. Y entonces, ¿cuál es el problema fundamental del hombre? ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? El problema es que hemos perdido el propósito para el cual hemos sido creados. Hemos perdido ese propósito. Y sabes, una pregunta que yo podría hacer esta noche, y me la puedo hacer yo mismo, o sea, y de hecho me la hago de vez en cuando, y hay gente que me la hace a mí como pastor o como instructor en una escuela, en una universidad bíblica. ¿Qué nos da el derecho a los cristianos a creer que el cristianismo es el medio exclusivo de la verdad? ¿Qué nos hace creer eso? ¿Por qué podemos nosotros ir a decirle a un mundo que nosotros tenemos ese derecho o el medio exclusivo a la verdad? Fíjate, una de las cosas que te quiero decir, eso sería un debate de las siguientes 2-3 horas, pero una sola cosa que quiero ponerte aquí. Hay 4 preguntas fundamentales que el cristianismo responde. La pregunta del origen, de dónde viene el ser humano, la pregunta del significado de nuestras vidas y la pregunta de si existe el bien o el mal, la parte moral. Pero la parte que tú y yo vamos a ver esta noche es la parte del destino. ¿Cuál es nuestro destino como seres humanos? Y eso es lo que vamos a ver ahorita y cómo poder ayudarle a otras personas a llegar a eso. Déjame darte una pequeña ilustración. Sé que nos estás escuchando ahorita. Gracias por estar aquí con nosotros. Déjame darte una ilustración por ahí acerca del pozo de agua. Quiero que te imagines a una persona sedienta, de hecho, ya deshidratada y anda perdido. De repente llega a un lugar donde se encuentra un pozo de agua y ahí está la bomba de agua. Pero cuando trata él de sacar agua, no puede porque está muy oxidada, la bisagra está muy dura. Entonces ve que a un lado de esa bomba de agua hay un letrero con unas instrucciones. Y las instrucciones dicen lo siguiente: ve 5 pasos hacia la casa. Ahí vas a ver que está una piedra grande. Del otro lado de la piedra vas a encontrar una botella de agua ahí en la sombra. Toma esa botella de agua, tráela donde está la bomba de agua
vierte la mitad de esa botella de agua en la bisagra. Una vez que hagas hecho eso, poco a poco vierte la otra mitad en la bisagra y empieza a moverla poco a poco. Cuando termines de poner todo el agua en esa bisagra, va a empezar a funcionar la bomba de agua. El agua va a salir, vas a saciar tu sed. Después de eso, llena nuevamente la botella de agua, ciérrala, regresa al lugar donde la encontraste y regresa estas instrucciones donde las encontraste. Que te vaya muy bien. Déjame hacerte una pregunta. Si hubieras sido tú la persona que está sedienta, si hubieras sido tú esa persona y hubieras estado en esta situación, ¿cuántos de ustedes hubieran dicho, no, yo ya encontré el agua? ¿Cuántos de ustedes se hubieran tomado el agua completamente? ¿Cuántos de ustedes lo hubieran hecho? ¿Cuántos de ustedes hubieran tomado la mitad de la botella de agua y hubieran tratado con la otra mitad de echar a andar la bomba de agua? Pero ya no está siguiendo las instrucciones. ¿Y cuántos de nosotros seguiríamos las instrucciones al pie de la letra? Varios de nosotros tal vez seguiríamos las instrucciones al pie de la letra. ¿Sabes? Estamos aquí esta tarde y hay mucha gente que, aunque a veces ellos no lo vean, están sedientas de justicia, están sedientos de esperanza, están sedientos de paz. Nosotros tenemos un mensaje, nosotros como creyentes tenemos un mensaje que les podemos llevar a estas personas. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir las instrucciones? ¿Estamos dispuestos a seguir esas instrucciones? Y es una parte muy, muy importante porque la Biblia nos da instrucciones acerca de lo que nosotros podemos hacer como cristianos. Así que me gustaría entonces en esta tarde, nuevamente por ahí ya tengo el archivo, hay un archivo, un cuaderno de trabajo, el cual tú puedes descargar. No sé si lo tenemos ahorita ahí, nuestra coordinadora va a ponerlo para que lo puedas bajar, pero no me gustaría que estuvieras viendo todavía ese archivo. Bájalo. Muchas de las cosas que voy a hablar ahí están. Me gustaría que pusieras atención a la presentación. Es algo muy importante. Pon atención a la presentación, toma notas. Si tienes una Biblia por ahí, si tienes un cuaderno, te encargo que tomes notas, que le tomes foto a la pantalla si hay algo que te gusta y dame oportunidad de llevarte por una jornada en los siguientes 70 minutos. ¿Ok? Acompáñame en eso. Quiero hacer hincapié en algunas cosas. Déjame llevarte entonces a lo que es en sí el seminario que se conoce como Tú Puedes Compartirlo. Quiero llevarte a la primera sesión. ¿Qué es lo que entonces necesita escuchar aquella persona que no conoce de Cristo o que conoce de Cristo, pero aún no tiene una relación con Él? Creo que esa es una mejor manera de describirlo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para poder ayudarle a esa persona? Bueno, por ahí he leído algo que me dice, desde el teólogo más reconocido hasta el nuevo creyente, el evangelio debe ser entendido en su claridad y simplicidad. Porque si no se entiende claramente por nosotros como cristianos, ¿cómo podemos esperar que otros puedan entenderlo? Fíjate lo que nos dice Pablo en Colosenses 4, 3 al 4. Por cierto, algunos de ustedes que a veces se preguntan qué versión estoy utilizando, intercambiadamente voy a utilizar Reina Valera y también Nueva Versión Internacional. Así que si tú ves algo por ahí que no se parece a algo que tú te has memorizado, no te preocupes, esos son las dos versiones que estoy utilizando esta tarde, ¿ok? Así que nada más te lo hago saber. Entonces, en Colosenses 4, 3 al 4, Pablo nos dice, al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. ¿Escuchaste eso? Oren para que yo lo vaya y lo proclame con claridad, que lo anuncie con claridad como debo de hacerlo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que el inconverso necesita entender? Y es una pregunta. Me gustaría que te tomaras unos segundos para que anotaras tú en tu cuaderno de trabajo, y algunos de ustedes, si quieren hacerlo en la parte del chat, me gustaría que vayan y me den su definición. Dame tu definición de lo que es el evangelio para ti.
Si alguien viene ahorita y te pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿Qué les contestarías tú? Te encargo que pongas por ahí, vayas y pongas ahí en el chat y que me des una definición o anótalo. Déjame darte unos segundos para eso, por favor. Ve y anota por ahí, ¿qué es el evangelio para ti? Anota por ahí qué es el evangelio. Algunas personas nos están poniendo por ahí las buenas nuevas, las buenas noticias, son buenas noticias. Muy bien. El evangelio, buenas noticias. ¿Cuál es el mensaje que el inconverso necesita entender? Pues te agradezco. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a examinar Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8. Es importante que examinemos algún lugar en la Biblia donde se nos diga con mucha claridad qué es el evangelio. Te encargo que tomes tu Biblia o que lo veas. Aquí lo tengo en la pantalla. Estás viendo la pantalla. Aquí lo tengo. Primera de Corintios 15, 1 al 8. Fíjate lo que nos dice Pablo. Dice: les declaro, hermanos, el evangelio, el cual les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retienes la palabra que les he predicado, sois salvos. Una palabra muy importante, mantén esas palabras en mente, sois salvos si no creíste en vano. Y luego, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo nos acaba de dar en esos versículos, y no sé si tú te diste cuenta que yo puse varias letras por ahí, o varias palabras, perdón, las resalté un poco más que otras, porque Pablo nos está dando una presentación del evangelio. En el versículo 3, él nos está diciendo, quiero recordarles, en el versículo 1, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, lo que yo mismo recibí. ¿Y cómo habían respondido a las personas? Lo adoptaron como verdadero, perseveraron en y ellas son salvos, ellos fueron salvos por esto. Esa palabra salvos, ¿qué significa la palabra salvo? Salvo significa libre del castigo del pecado. Sé que es una definición corta, muy breve, podríamos extenderla, pero algo sencillo es libre del castigo del pecado. No libre del pecado, pero libre del castigo del pecado. Y luego Pablo va a darnos cuatro elementos esenciales para definir el evangelio. En el versículo 3, si tienes ahí tu Biblia, si lo estás viendo, en el versículo 3 se nos dijo, ¿Cristo qué? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Estás anotando por ahí? Anota la palabra murió. Cristo murió por nuestros pecados. Pon atención al elemento esencial del evangelio. Y nota esa parte, y ahorita vamos a hablar del pecado un poquito más. Dice, Cristo murió por nuestros pecados. Por esa palabra por, en el griego original, si se ha traducido, se tradujo como por, pero pudo haberse traducido también como en lugar de. Por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Qué interesante que Pablo nos dice conforme a las Escrituras. Esto significa que esto era algo que ya había sido escrito y que se estaba cumpliendo en Jesús en ese tiempo. Recuerda que cuando Pablo está dando este mensaje, el Nuevo Testamento, como lo conocemos nosotros, aún no había sido escrito como lo conocemos nosotros. ¿Ok? Entonces, lo que nos va a decir es, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él fue sepultado y mucha gente que estaba ahí tenía conocimiento de ese evento. Él resucitó, en la segunda parte del versículo 4, al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego nos va a decir algo que es lo sorprendente. Él fue visto. Cuatro elementos esenciales del evangelio de acuerdo a Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 8. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, fue visto. Y nosotros aquí en Evantel lo que hacemos es que resumimos el evangelio
en forma muy clara y sencilla. El evangelio por el cual somos salvos, sí sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas, pero va a haber gente que te va a preguntar, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas son que Cristo murió por nuestros pecados, importantísimo. Ahorita vas a saber por qué. Y resucitó de los muertos, también importantísimo, porque si Jesús no resucita, tú y yo no estaríamos en esta conferencia, no habría iglesias. Cuando Jesús resucita, Él prueba que tiene poder sobre la muerte, Él prueba de que es el Hijo de Dios, Él prueba que se cumplió lo que se había predicho anteriormente. Hay dos lugares en la Biblia donde tú vas a encontrar los versículos donde se nos habla de lo que había de suceder. Esos versículos vas a encontrar en Isaías 53:5, el cual nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego la otra parte también, la otra parte donde iba a resucitar, la parte de resucitar fue Salmos 16:10, lo cual Pedro utiliza ese versículo también, Pablo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas dos escrituras, la de Isaías fue escrita 700 años antes de la venida de Jesucristo. Salmos fue escrito también cientos de años antes. Qué increíble que en Jesús se cumplen muchas profecías. Yo te estoy dando dos. La Biblia nos habla de un muy buen número. Hay eruditos que han encontrado hasta 300 profecías que se cumplieron en Jesucristo de acuerdo al Antiguo Testamento. Yo no he encontrado tantos, yo no soy un erudito en la cuestión del Antiguo Testamento, pero eruditos han descubierto, de acuerdo a ellos, a sus estudios que han hecho, más de 300, aproximadamente 300 profecías que se cumplieron en Jesús. ¡Qué increíble! ¿Sabes por qué es tan increíble esto? Porque cuando nosotros tenemos nuestra Biblia, y por aquí tengo mi Biblia, aquí la tengo abajo, lo que pasa es que la tengo con mi computadora. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos este libro, cuando nosotros estudiamos este libro, va a haber gente que nos va a cuestionar. ¿Ok? Va a haber gente que nos va a cuestionar acerca de este libro. ¿Y por qué nos va a cuestionar? Porque muchos de ellos nos van a decir, en ese lugar hay muchos errores. La Biblia es un libro que fue escrito por humanos. Pero qué increíble, nosotros, en la cuestión de evangelismo, ten mucho cuidado que llegues primero con la Biblia, con una persona, diciéndole, déjame te enseño lo que está aquí en la Biblia. Ahorita te voy a mostrar un método de cómo vas a llegar a ese momento, pero que no necesariamente vas a entrar con la Biblia dice. Te voy a decir una cosa, cuando inició la era cristiana y cuando inició la iglesia, no teníamos la Biblia como la tenemos ahorita. Y recuerda que en los primeros 300 años, el cristianismo creció y creció y creció. Eso es algo increíble. ¿Sabes por qué? Porque estaba basado en una pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es aquel que murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. ¿Por qué crees que los apóstoles, una vez que Jesús resucita y asciende nuevamente al cielo, por qué crees que ellos tuvieron esa valentía ahora de iniciar el trabajo que Él les había pedido que iniciaran? Porque sabían que Jesús había resucitado. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Esa es una manera de definir el evangelio de una forma clara y sencilla. Cristo murió por nuestros pecados, importantísimo, y resucitó de los muertos. Ahora te voy a decir por qué eso es tan importante. Me gustaría que fueras y compararas esta definición del evangelio bíblica por parte de Pablo y la definición que tú tenías. Y no es para decirte que no estabas equivocado. Si tú pusiste buenas nuevas, está bien. La única cuestión es que alguien te va a decir, ¿las buenas nuevas de qué? Va a haber gente que te va a cuestionar y te va a decir, ¿las buenas nuevas de qué? Las buenas nuevas que Cristo murió por ti y por mí y que demostró ser el Hijo de Dios. Esas son las buenas nuevas. Por eso la Biblia tiene 66 libros. El evangelio se puede resumir en 10 palabras.
Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Ahora, hay gente con la cual tú vas a ir con ellos y te van a decir, sí, claro, yo sé eso, yo conozco eso, pero tú te das cuenta que esas personas no tienen una relación con Jesucristo. Y a veces te preguntas el por qué, no sé si te ha pasado, pero te voy a decir una cosa. Recuerda que en el mundo, la religión cristiana, nosotros nos ponen todos juntos. O sea, nos ponen lo que es la parte, lo que estudian religión, nos ponen a muchos de nosotros junto con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nos ponen juntos con los Testigos de Jehová, nos ponen juntos con la iglesia donde crecimos muchos de nosotros en nuestra tradición, nos categorizan con ellos. Pero, ¿son salvos entonces ellos también? Si somos salvos por fe, entonces ¿es salva toda la gente que tiene fe? Porque te voy a decir una cosa, yo conozco gente que no es cristiana y tiene fe. He tenido la oportunidad de viajar por el mundo, he tenido la oportunidad de estar en algunos lugares donde Buda es la persona en la cual ellos adoran, a la cual ellos siguen. He tenido la oportunidad de estar en lugares donde no es Jesús y la gente tú la ves hincada y tú la ves orando. ¿Será que tienen fe? Y si somos salvos por fe, entonces, ¿es salva toda la gente que tiene fe? Para responder esa pregunta, quiero llevarte a lo siguiente. ¿Sabes? En este mundo todo lo que existe tiene un punto de partida. ¿Ok? Y el punto de partida para una persona que no es cristiana, si va a iniciar en su fe cristiana, hay una pregunta la cual ya al menos vimos parte de ¿quién es Jesucristo? Y hay que resolver la parte de ¿qué significa la fe que salva? Porque, ¿sabes? Yo crecí sabiendo de Jesús. Yo crecí y aproximadamente a mis 20 años, yo, en lo poco que estudiaba yo la Biblia, me di cuenta, o según decía la Biblia, que Jesús había venido a morir por los pecados de la humanidad. Yo dije, wow, qué bien. Pero te voy a decir una cosa, eso no me hizo salvo. Hay tres elementos de la fe que salva, los cuales son muy, muy importantes. El primer elemento es conocimiento de quién es Cristo, por supuesto. Tienes que saber quién es Cristo. Para confiar en alguien, para poner tu fe en alguien, necesitas conocer a esa persona. El primer elemento de la fe que salva es conocimiento de quién es Cristo. El segundo elemento de la fe que salva es aceptación de su persona y obra. Aceptación de su persona y obra. Y el elemento más importante de la fe que salva, señoras y señores, si nos estás viendo por ahí, el elemento más importante es confianza solamente en Cristo para ser salvo. Tal vez estás viendo esta presentación y dices, ¿cómo? ¿De dónde salió eso? ¿Confianza? Permíteme mostrarte de dónde estoy sacando esa parte de ahí. Bueno, primero, no quiero que te pierdas los tres elementos. Conocimiento de quién es Cristo, aceptación de su persona y obra, pero lo más importante es confianza solamente en Cristo para ser salvo. Déjame te muestro unos versículos. Juan 1:12. Quiero que veas la palabra que está resaltada en ese lugar. Ve la palabra que está resaltada en Juan 3:15, en Juan 3:16, en Juan 3:18. Tres veces hay una palabra conjugada, hay un verbo que está conjugado ahí. Juan 3:36, dos veces en un solo versículo. Juan 4:42, una vez más. Juan 5:24. Juan 6:29. Nota que apenas voy en el capítulo 6 y mira todo el número de veces que esta palabra se repite una y otra vez. Qué interesante, ¿verdad? Fíjate lo que dice Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué palabras? ¿Qué promesa que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Algunos de ustedes van a decir, oye, pero la Biblia también dice por ahí en un lugar que los demonios creen. Permíteme, déjame te llevo a otro lugar un poquito más adelante.
Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Físicamente tal vez, pero no eternamente. Juan 20:31 Juan 20:31 es el versículo que nos dice por qué fue escrito el libro de Juan. Fíjate lo que nos dice Juan. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, nuevamente esa palabra, tengas vida en su nombre. ¿Sabes tú que encuentras esa palabra creer o la conjugación de la palabra creer en el libro de Juan más de 90 veces? Más de 90 veces encuentras eso en el libro de Juan. Hay algo que Dios nos quiere decir cuando nos repite una y otra y otra y otra vez esta parte en el libro de Juan. Déjame darte el significado básico de esta palabra, porque recuerda que el libro, recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en el idioma griego, ¿ok? En el idioma griego común. Esa palabra que se traduce como creer es la palabra pisteo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él, pisteo, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante esa palabra, es la que encontramos una y otra vez. Yo me fui a investigar qué significaba eso y fui a buscar, ahí puse el diccionario donde fui a buscar esa parte de ahí, porque si yo veo esa palabra tantas veces, ¿qué es lo que me está tratando de decir Dios a mí o a ti esta noche? Esa palabra pisteo, el significado básico es considerar algo como verdadero y por tanto digno de confiar. ¿Quién es digno de confiar? Aquel que dio su vida por ti. Y me encanta esta definición, esta segunda definición de la palabra pisteo, la cual encuentras en el libro de Juan más de 90 veces. Encomendarse a una entidad en completa y total confianza. Creer, confiar. Implicación de total compromiso en quién se confía. ¿En quién se confía? En aquel que dio su vida por nosotros. Ahora puedes ver cómo los tres elementos de la fe que salva envuelven o involucran, ¿verdad? Conocimiento de quién es Cristo. Es difícil, ¿y qué tipo de, qué conocimiento? De su humanidad, de su divinidad, de su muerte y resurrección. Hay que conocer esa persona en la cual se va a confiar. Segundo elemento de la fe que salva es aceptar su persona y obra. Hay personas que han aceptado que Cristo es el Salvador, pero dicen, yo no tengo una relación con Él. Pero el tercer elemento de la fe que salva es confianza solamente en Cristo para ser salvo. Confianza solamente en Cristo para ser salvo. Esa es la definición en el libro de Juan. Y si gustas esta noche, después de que termine el curso, toma tu Biblia y ve, haz una búsqueda de la palabra creer en el libro de Juan. No solamente es el creer, no es como decir, imagínate que yo te digo, por ejemplo, pues yo te podría decir a ti, yo vivo en Dallas, Texas. Pues tú podrías saber dónde es Dallas, pero no significa que me creas que yo estoy aquí. Esa palabra creer en el libro de Juan es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos del creer. Es una confianza. Es una implicación de total compromiso en quien se confía. Esa es la palabra confiar, es el pisteios. Ojo, es un verbo. Y es un verbo que no solamente es confié, es estoy confiando y es voy a continuar confiando. ¿Ok? Lo que se conoce en el griego como un verbo continuo. No solamente, bueno, yo ya confié. No, por eso la pregunta que yo le hago a veces a la gente, ¿en quién estás confiando tú como tu Salvador? ¿En quién estás confiando? No solamente en qué confiaste. Ahora, si confiaste, estás justificado. Eso es lo que se conoce como justificación. Si confiaste en Cristo, eres justificado. Ante Dios estás. Si en ese momento, aunque todavía
estén pasando cosas en tu vida, si en ese momento algo te sucede a ti, pero tú pusiste tu confianza en Cristo, como nos lo dice Juan, en ese momento estás justificado ante Dios por la sangre de Cristo. Ahora, de ese momento hasta el día que mueras físicamente, sigues confiando. Eso es lo que se conoce como santificación. Y al final, cuando llegas a la muerte física, es lo que se conoce después como glorificación. Así que esa palabra es importantísima para nosotros, el confiar. Y ponte a pensar ahorita, sobre todo a nuestro alrededor, esa parte de confianza. ¿Sabes? En nuestros países hemos perdido eso. No confiamos, o sea, no confiamos en las autoridades, no confiamos en el gobierno, a veces no confiamos en nuestros amigos. Hemos perdido esa parte, por eso muchas veces cuando hablamos nosotros de confianza en la Biblia, estás confiando en alguien que es digno de tu confianza, en alguien que es digno de confiar, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Déjame te doy una ilustración para que más o menos te puedas enfocar un poquito más en lo que te estoy diciendo, ¿sale? Imagínate un barco con 4 personas y están en alta mar, están lejos de la costa, están ellos solos por ahí y el barco empieza a tomar agua, el barco empieza a hundirse, el barco se empieza a hundir y ahora en ese momento el bote salvavidas que se encuentra dentro de ese barco se vuelve esencial. Ahora, el bote salvavidas tiene espacio para más de 4 personas. La primera persona va, ya están desesperados porque el barco se está hundiendo, y una de las personas de repente ve el barco salvavidas y anda ya cada quien por su lado, se quieren salvar, ve el barco salvavidas y dice, he ahí, ¿qué es esa cosa que está por ahí? Ay, no me acuerdo, creo que alguien me había dicho, pero bueno, no lo sé. Y trata de salvarse él solo. Después viene una segunda persona y dice, oh, ahí está el bote salvavidas. 5 personas me han dicho que salva vidas en casos como este. Pero yo no estoy convencido que va a salvar la mía. Viene la tercera persona, ve el bote salvavidas, sabe que salva vidas, está convencido que salva vidas, pero ¿qué crees que no hace? No se sube al bote salvavidas. Nota, estaba convencido de que salvaba vidas. La cuarta persona viene, ve el bote salvavidas, sabe que salva vidas, está convencido que salva vidas, ¿y qué crees que hace? Confía en el bote salvavidas, se sube al bote salvavidas. La pregunta es, señoras y señores, ¿quién de los 4 se salva? Este es un ejemplo tal vez no tan espiritual, pero nos ayuda a entender la parte espiritual, porque tú y yo sabemos que hay gente a nuestro alrededor, que básicamente conoce de Cristo. Tú y yo lo sabes. De hecho, algunos de ustedes tal vez crecieron de esa manera. Yo crecí creciendo en Jesucristo. Me lo habían dicho. Eso no me salvó. Después, como te dije, aproximadamente a los 20 años, alguien por ahí me enseñó que Cristo había muerto por mis pecados. Acepté eso como verdadero. En otras palabras, hubiera sido como la persona que estaba convencido de ello. Pero no puse mi confianza en Cristo como me lo pide Juan que haga. Y ¿sabes lo que terminé haciendo? Pues seguí mi vida más adelante. Así que hasta que eventualmente, después de una crisis, finalmente puse mi confianza en Cristo y entonces mi vida ha cambiado completamente. Algunos de ustedes que están ahí tal vez me dirían, bueno, ¿y dónde encaja el arrepentimiento en todo esto? Por favor, no te preocupes, no quiero tomar tiempo ahorita para explicar eso. Lo que quiero decirte es que ahorita al final del curso voy a ponerte por ahí vas a poder descargar algo para que tú puedas ir y estudiar la parte del arrepentimiento. Así que tú tranquilo, ahorita vamos a llegar a eso. Déjame ir a la siguiente sesión.
déjame ir a la siguiente sesión. ¿Cómo vamos ahorita? No sé si me puedas dar un poquito de retroalimentación. Yo sé que yo le estoy hablando a una cámara y una computadora que me falló hace rato. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una encuesta antes de iniciar la siguiente sesión. Vamos a hacer una pequeña encuesta por aquí, a ver si, vamos a ver esta me gusta por aquí, sí. Ahí te puse, sí. Describe tu estado de ánimo hoy usando el clima. Por ahí ponlo, por favor, en lo que empiezo la siguiente sesión. Describe tu estado de ánimo hoy usando el clima. Para algunos de ustedes, soleadito, para algunos de ustedes, medio nublado, para algunos de ustedes, por ahí dice como que un arco iris. ¿Ok? ¿Ya se cortó otra vez? ¿No se oye? Ok, déjame ver qué es lo que está pasando ahorita. No sé si nuevamente tuvimos el problema. Háganme saber ahorita si se perdió la conexión nuevamente. Háganmelo saber aquí en el chat, por favor. Ok, sí se escucha. Ok, gracias. Ok, tenía alguna situación por ahí. Qué bueno que los tengo de regreso. Ok, bueno, vamos entonces a la segunda sesión. ¿Sí se escucha? ¿Ya está bien? Ok, listo. Se oye bien, gracias. ¿Sabes una cosa? No sé si cuando hago la parte de las encuestas, no sé si eso afecta o no, pero bueno, qué bueno que me puedes escuchar, no tengo que hacer nada. Gracias por darme retroalimentación de que sí se escucha bien. Muy bien, vamos a la sesión número 2. Vamos a la sesión número 2. La primera sesión, déjame hago un resumen rápido de la sesión 1. En la sesión 1 aprendimos lo que es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Sesión 1 aprendimos la fe que salva. Fe, algunas personas le conocen como fe salvífica. La fe que salva, conocimiento de quién es Cristo, aceptación de su persona y obra y confianza solamente en Él. Y vimos un buen número de versículos en el libro de Juan. Y al final del curso te voy a dar un documento donde vienen todos los versículos en el libro de Juan para que tú vayas y los veas y los tengas ahí contigo. Te lo voy a dar eso al final del curso. Vamos a la sesión 2, cómo presentar el evangelio. Muy importante, una vez que ya sabemos lo que es el evangelio, cómo lo presentamos al evangelio. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3:15 al 16. Dice, más bien, honren en su corazón a Cristo, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Pongan un poquito de atención a lo que acabo de decir ahorita. Estén siempre preparados, honren en su corazón a Cristo. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Déjame te doy una historia. Hace ya algún tiempo me habló una persona que no era cristiano, pero él estaba casado con una persona que sí era cristiana. Tuvieron un problema, tuvieron una pelea. Fue una pelea fuerte. Después de esa pelea, la esposa le pide a él la separación, le pide el divorcio. Como esa persona, la persona que no era cristiana no venía a la iglesia, la persona que sí era cristiana asistía a mi iglesia. Por cierto, tengo permiso de ellos de dar esta historia, que es una historia muy bonita. Y yo básicamente, la persona que no era cristiana me habla y me pide ayuda, y me pide ayuda para que yo cambie el parecer de su esposa, para que ya no lo corra, para que haya una reconciliación. Y yo le digo, oye, pero déjame hablar contigo primero. Y esta persona no quería nada conmigo. Él básicamente decía, no, ella es la cristiana, ella es la que tiene que cambiar, ella es la que dice esto, ella es la que habla de la Biblia. No sé si te ha pasado, no sé si tú estás tal vez casado con alguien o conoces a alguien que
siempre te está acusando a ti porque tú eres el cristiano, tú debes de hacer las cosas de una manera. Bueno, pero yo le hablo a esta persona y le digo, ¿me permites hablar contigo? Y me dice, pues yo estoy muy ocupado, trabajo 7 días a la semana, empiezo a las 7 de la mañana, así que, ¿cuándo puede usted? Yo le dije, bueno, te espero a las 6 de la mañana y yo estoy dispuesto a ir cerca de tu trabajo. Y ya no supo qué decir porque yo creo que no se esperaba que yo le iba a decir que me iba a estar ahí a las 6 de la mañana. Y lo hice. A las 6 de la mañana fuimos a un lugar, ahí nos tomamos un cafecito en la mañana. Bueno, él tomó café, yo tomé otra cosa, pero ahí estuvimos un rato. ¿Sabes lo que estuvimos haciendo? Estuvimos hablando acerca de su vida. Estuvimos hablando de su vida. Se pasó la hora, me dijo, me tengo que ir a trabajar. Le dije, que te vaya muy bien. No hablamos para nada de Cristo, no hablamos para nada de la Biblia, pero sí le pedí una cosa. ¿Nos podemos reunir la próxima semana? Porque habíamos dejado algunas cosas sin hablar. Me dice, claro que sí. Y así que la siguiente semana a las 6 de la mañana nos reunimos y estuvimos platicando. Me empecé a dar cuenta del tipo de vida que tenía esta persona. Me empecé a dar cuenta me empezó a contar él, ya que me tomó confianza y pasaron semanas, esto no fueron 2 semanas, pasaron semanas, nos seguíamos reuniendo a las 6 de la mañana, hablábamos y me di cuenta que este era un hombre cuyo padre lo abandonó. Me di cuenta que él había tenido un hijo de joven y la mujer con la que tuvo el hijo se lo llevó. Me di cuenta, en una ocasión me dijo, yo vivo con mucha carga, me dice, Armando, me decía, pastor, yo vivo con mucha carga porque he hecho cosas en mi vida que yo sé que están equivocadas. Dije yo, ¿ok? Y me dio algunos ejemplos, no los puedo poner aquí porque tal vez hay niños escuchando, jóvenes, y pues es algo que era muy fuerte. Pero fíjate lo que yo hice con él, ¿eh? Lo que hice con él es, me tomé tiempo para conocer al individuo y estuve preparado siempre para estar. ¿Sabes? La primera preparación que debemos de hacer nosotros es poder escuchar a la persona. Tomé tiempo para conocer al individuo y no llegué simplemente con decirle, tú eres el que estás equivocado, vamos a hacer esto. Antes de hablar de su matrimonio, yo le dije, oye, ¿por qué no platicamos tú y yo? Por cierto, una de las cosas que yo hice con él es abrirme un poco también acerca de mi vida. Esa es la manera como él me empezó a tomar confianza. Y él sabía que yo era pastor, que soy pastor, pero todo este tiempo fue simplemente conociéndolo. Porque, ¿qué le voy a presentar a una persona cuando no lo conozco a él? Toma tiempo de conocer al individuo. Nunca vayas a hacer un individuo un proyecto tuyo. Ten mucho cuidado con eso. No te vayas a proponer, esa persona yo lo evangelizo, échenmelo a mí, yo le voy a dar, yo sé cómo responderle. Ten mucho cuidado con eso, ¿ok? Yo no creo que la Biblia nos dé pruebas de algo que tienes que ir a hacer de esa manera. Toma tiempo para conocer el individuo. La gente es gente. Son personas hechas a imagen de Dios, no son proyectos de nosotros. Genuinamente conoce al individuo y siempre tienes que estar preparado. ¿Preparado con qué? Déjame de hablar de algo, de un elemento central del cual tenemos que hablar esta tarde. Y es algo que es una palabra que nos incomoda a todos. Es la palabra pecado. La palabra pecado es un término incómodo y algo anticuado. Lo usamos solo en contextos religiosos. ¿Sabes una cosa? Cuando mi hija desobedece, yo no le digo, has pecado contra mí. Y cuando un empleado hace algo mal, tú no le dices, has pecado contra mí. Los jueces y la policía no usan este término. Interesante, ¿verdad? El pecado, nuevamente, siendo ese término incómodo, es incómodo porque nos deja sin margen, sin maniobra, sin nadie a quien culpar, sin salida. Es pesado y se vuelve más pesado conforme pasa el tiempo y lo seguimos cargando y no sabemos cómo resolverlo. Nos deja a veces desesperados, sin esperanza, nos hace sentir condenados. Y muchos de nosotros, ¿sabes lo que hacemos? Sustituimos la palabra pecado por otra cosa. Una que nos deja con un poquito más de margen, de maniobra, un escape, algo que suena mejor. ¿Sabes cuál es esa palabra que utilizamos todos? La palabra error. Cometí errores. Ese es el término que nosotros utilizamos. Hay algo que es cierto acerca de mí. Tal vez si tú estás viendo esto, a lo mejor no es cierto acerca de ti, pero es algo acerca de mí.
A veces cometemos errores sin querer, pero a veces planeamos nuestros errores. Yo te puedo decir una cosa. Si yo tuviera una lista de los errores que cometí de joven, necesitaría 2 o 3 cuadernos. Cometemos los mismos errores a veces repetidamente. ¿Cómo le llamas a esa persona que sigue haciendo eso, que sigue cometiendo el mismo error? No vais a poner algo ahí en el chat, por favor, ¿ok? Nada más tenlo en mente. Hay una cosa bien interesante acerca de los errores. Los errores se pueden corregir. Los errores se corrigen. Si algo hiciste tú, estás casado, cometiste un error en tu matrimonio, es posible que tu esposa o tu esposo te diga, ok, te voy a perdonar, no lo vuelvas a hacer. O cuando tus hijos hacen algo, cometen un error, los errores se corrigen. Pero los pecados, ¿cómo corriges un pecado? Corriges un error, pero no puedes corregirte a ti mismo. Lo has intentado, tú lo sabes bien, lo has intentado durante años. Tu cónyuge ha tratado de corregirte si estás casado. Le has pagado a gente, algunos de ustedes tal vez le han pagado a gente para que te corrija. A veces vamos a la iglesia para que nos ayuden a corregirnos también. ¿Verdad que sí? Pastores, mucha gente llega. Algunos de nosotros hemos perdido amigos, cónyuges y tal vez incluso empleos debido a nuestros errores. ¿Por qué no podemos dejar de cometer esos errores? Dejar de perder los estribos, dejar de mentir en nuestras relaciones, dejar de comer tanto, de beber tanto, de dejar de mirar lo que nos hace daño. ¿Por qué no podemos corregirnos a nosotros mismos? ¿Cómo se le dice a un error premeditado que lastima a alguien? ¿Sabes? Para reiniciar nuestra jornada de fe y para reiniciar la jornada de fe de una persona o para iniciar la jornada de fe de una persona que nunca ha estado en la fe, requerimos una mirada honesta en el espejo y aceptar el hecho de que tal vez no somos, lo puse entre comillas, hacedores de errores. Es más profundo que eso, señoras y señores. Debemos considerar que somos pecadores, pero no nos gusta utilizar esa palabra. Nota que eso no nos gusta utilizarla a veces ni nosotros en la familia. Utilizamos mucho esa palabra en la iglesia, pero nota que fuera de la iglesia casi no utilizamos eso. Ese es mi punto. Jesús sabía que mientras creas que solo estás cometiendo errores, nunca buscarás lo que más necesitas para traer restauración. Porque si el pecado rompe las relaciones, ¿qué restaura las relaciones? Mientras que creas que estás equivocado, nunca buscarás el perdón. Oh, estoy equivocado, cometí un error. ¿Ok? Porque los errores no requieren perdón, los errores requieren una corrección. Y la única forma de restablecer una relación es que el ofensor reconozca y acepte el hecho de que hubo una ofensa, la cual no se puede corregir. Cuando yo estaba platicando con esta persona, cuando estábamos en el restaurante, llegamos a un punto donde esa persona empieza a hablarme a mí de Dios. Cuando empieza a hablarme a mí de Dios es cuando entonces lo llevo yo a una presentación que te voy a enseñar ahorita en un momento. Pero ya para entonces él estaba empezando a reconocer el mal que él había hecho, lo que había hecho él equivocado. Acuérdate que al principio él echaba la culpa a la esposa y la que tenía que ser corregida, porque esos son los términos que utilizamos tú y yo. ¿Quién tiene que ser corregido? Es la otra persona. Es la otra persona, no somos nosotros. ¿Ok? Y eso es lo que a veces hacemos. Le pedimos a la otra persona que se corrija. Entonces, déjame te llevo algo que yo usé en esa ocasión. Hice algo, le dije, ¿sabes? Empezamos a hablar de Dios. Él fue el que empezó, de hecho, a traer eso a la plática. Y le digo yo, muy bien, déjame decirte un poquito acerca de Dios. ¿Sabes tú que Dios nos dejó un manual de instrucciones? Ese manual de instrucciones se conoce como la Biblia. La Biblia tiene malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias, le dije, tienen que ver conmigo y contigo. Las buenas noticias tienen que ver con Dios. Déjame, te explico esto. La primera mala noticia, la mala noticia es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Romanos 3:23
nos dice, porque todos hemos pecado. Nota que no dice todos hemos cometido errores, dice todos hemos pecado. El castigo del pecado es muerte. La mala noticia se vuelve peor. La paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia del pecado. La consecuencia de un error, pues tal vez es algún penalti, tal vez es algo que te van a hacer o tal vez lo vas a corregir, pero el castigo del pecado es separación. El propósito de Jesús, él cuando dijo al hablar sobre el pecado, era siempre la restauración, no la condenación. En la Biblia, cuando se habla del pecado, es porque Dios nos quiere hacer ver a nosotros que sin Él no es posible que nosotros lleguemos a Él. Una definición del pecado es errar el blanco. De hecho, esa es la definición bíblica. Errar el blanco. Quiere decir que Dios puso un estándar de perfección y nosotros no podemos llegar a ese estándar de perfección. Está lejísimo ese estándar de perfección. Es como si dijeran, ok, vamos a traer a dos personas que son futbolistas, vamos a ver quién anota gol. Pero la portería la vamos a poner, y ellos van a estar en México, la portería la vamos a poner en Alaska, Estados Unidos. Y les preguntan a los jugadores de fútbol, ¿quién va a anotar gol? Pues absolutamente nadie. El estándar de Dios es perfección. ¿Quieres que pruebe eso o quieres que te diga eso? Vete al libro de Mateo. Vete al libro de Mateo 5 y empieza a ver lo que dice Jesús acerca de lo que es necesario para ser justo. Y ni tú ni yo vamos a poder llegar. A nosotros los hombres ahí, o a todos nos dice, si ves a una mujer con lujuria, ya estás cometiendo adulterio con ella en el corazón. ¿Dónde quedamos? O sea, el estándar está demasiado alto. Entonces necesitamos ser rescatados de esto. Cristo sabía que el pecado nos separa de Dios. De hecho, muerte, la palabra muerte, una de las definiciones de muerte es separación. Y el perdón nos conecta con Dios. Pero mientras pensamos que solo cometemos errores y equivocaciones, nunca buscaremos perdón, porque un error no requiere perdón, solo corrección. Déjame, analiza eso que puse en la pantalla ahorita. Los errores se corrigen, los pecados necesitan ser perdonados. Y reconocer mi pecado no es un camino que conduce a la condenación. Es el camino a una relación con Dios. Te estoy enseñando esto porque hay mucha gente que cuando platica contigo, créemelo, ellos también se sienten agobiados por el pecado. Ahora ves por qué es tan importante compartir el evangelio de la manera que lo compartimos, que Cristo murió por nuestros pecados. Hay gente que sabe que cometió errores y sabe que tiene una oportunidad en el futuro de corregir esos errores, pero el pasado vive con una carga increíble acerca de lo que le pasó. Pero aquí es donde entra Jesús, aquí es donde entra Dios. Ya que no había forma de que usted se acercara a Dios, Dios decidió acercarse a usted. Y aquí empiezan las buenas noticias. La primera buena noticia es que Cristo murió por ti. Cristo murió por nosotros. Fíjate lo que dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores. No gente que esté equivocada, no gente que comete errores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? ¿Sabes? Cuando yo empecé a darme cuenta de la manera como estaba viviendo, yo vivía con una culpa fuerte en mi vida, por todo lo que había hecho de joven, por todo lo que había hecho aún en mis primeros años de matrimonio. Me sentía culpable y la culpabilidad es una cosa poderosa. La vergüenza es paralizante, tú lo sabes. Muchas personas gastan energía tratando de compensar el pasado y nunca sienten que han hecho lo suficiente porque a sus errores, sus pecados no se borran. Mucha gente no se da cuenta que lo que han cometido anteriormente pues, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y es difícil borrar nuevamente un pecado. Dios quiere que tu relación con Él llegue a la restauración, no a la condenación. Por eso nosotros tenemos un gran mensaje, señoras y señores. Dios quiere que tu relación con Él llegue a la restauración, no a la condenación. Por eso Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia eres salvo
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios y no es por obras. Ahora espero que este versículo tome todo lo que te enseñé en la última hora y lo traiga y lo ponga aquí todo junto. Gracia. Por gracia eres salvo, libre del castigo del pecado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por cierto, la palabra fe y la palabra creer en el libro de Juan vienen de la misma raíz griega. La palabra creer en el libro de Juan es pisteio. La palabra fe en este lugar en Efesios o en otras partes es pistis. Y la raíz griega viene de la misma raíz griega. El significado esencial de los dos es el mismo. Confiar, confiar, confiar. Confiar en aquel que es digno de confianza. Por eso otra manera de decir esto es, porque por gracia sois salvos por medio de la confianza en Cristo, de la fe. Lo mismo. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Tú no sabes cómo este versículo me abrió mi mente cuando me di cuenta que Dios me perdonaba. Cuando me di cuenta que Dios me perdonaba y que no dependía de mí, y no dependía de mi pasado, ni de todo lo que hice, ni de lo que voy a hacer en el futuro, porque sabes una cosa, voy a seguir cometiendo errores y también voy a pecar. Pero qué versículo tan poderoso encontramos aquí ahora que estuvimos viendo la parte del pecado. Así como la mala noticia se volvió peor, la buena noticia se vuelve mejor. Tú puedes ser salvo por medio de la fe en Cristo. He aquí el versículo. Este versículo cambió mi vida. Esto es el versículo que utilizó la persona que me presentó el evangelio a mí para hacerme ver la necesidad de un rescate en mi vida. Y sobre todo cuando me di cuenta de que todo lo que había hecho antes ya había sido pagado en la cruz por Dios. Esa deuda que yo sentía que debía a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, a otras personas que yo les había hecho daño y que Dios perdonó mis pecados, que Dios murió, Cristo murió por nuestros pecados. Wow, o sea, te quita esa carga que vienes, valga la redundancia, que vienes cargando por tanto tiempo. Te quita esa carga y dices, wow, descansas cuando sabes eso. ¿Sabes? Gracia. Muchos de nosotros cometemos un error, ¿sabes? Muchos de nosotros cuando estamos en problemas, vamos y negociamos con Dios. Dios, si haces esto, yo hago esto. Si haces esto, yo voy a ir a tal parte. Lo tenemos de tradición. Si salvas a mi hijo, si salvas a mi padre, si salvas a mi esposa, si salvas a mi esposo, si haces esto, yo voy a hacer tanto. Voy a ir a la... ¿Y qué es lo que le prometemos a Dios? Ir a la iglesia, dar ofrendas o dar otra cosa, o eso lo hacemos. Pero con Dios no puedes negociar. Dios no negocia porque no quiere algo de ti. Él quiere algo para ti. Quiere algo para ti. Dios no necesita nada de nosotros. ¿Ok? Favor inmerecido. La gracia es favor o bendición que no se gana ni se merece. Misericordia es no recibir lo que mereces. Gracia es recibir lo que no mereces. Otra manera de decir esto, o sea, ¿qué estándar vas a usar tú para determinar tu posición con Dios? ¿Tu comportamiento? ¿Tu comportamiento? ¿O la gracia de Dios? ¿O la gracia de Dios? ¿Qué estándar usarás para determinar en qué posición estás con Dios? ¿Lo que haces por ti o lo que ya está hecho por Dios? Lo que ha hecho Dios por ti. Religión dice, haz. Dios dice, he hecho. Dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Dios ya lo hizo para nosotros. Dios quiere que reconozcas lo que eres para después ofrecerte todo lo que puedes ser. Estás escuchándome ahorita esta noche. Si tienes alguna carga en tu vida, si tienes alguna carga del pasado, yo te pido esta tarde que Dios quiere que reconozcas lo que eres para después ofrecerte todo lo que tú puedes ser. Hay una gran promesa de Dios. Fíjate nuevamente en la buena noticia, porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no de ti, es un regalo de Dios. No importa lo que hayas hecho en el pasado, porque si dependiera de ti tu salvación,
Le estamos diciendo, si nosotros por nuestras obras somos salvos, ¿sabes lo que le estamos diciendo a Dios? Que la muerte de su Hijo en la cruz no sirvió para nada. Si dices, no, sí creo en Jesús, pero tengo que hacer algo para ser salvo, ¿sabes lo que le estás diciendo a Dios? Que la muerte de su Hijo en la cruz fue insuficiente. Dios no dejó nada insuficiente. Cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, su muerte fue suficiente para ti y para mí. Porque el sello distintivo de la fe cristiana, señoras y señores, es nuestra voluntad de hacer por lo demás lo que ya se ha hecho por nosotros, que ya se hizo por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Déjame hago el resumen entonces de malas noticias, buenas noticias. Todos somos pecadores, primer mala noticia. La mala noticia se vuelve peor. La paga del pecado es muerte. Separación de Dios. Como nosotros no pudimos llegar a Dios, ¿qué crees que Él hace? Él viene a nosotros. Y la primera noticia es que Cristo murió por ti y por mí. Y la mejor noticia, señoras y señores, que nosotros también podemos ser salvos por medio de la fe. Salvos por medio de la fe. Al final del curso de esta noche, en unos minutos más, unos 15 minutos más, tengo un folleto digital que te voy a enviar para que tú, lo vamos a poner ahí para que lo descargues, para que tú recuerdes esta parte que te acabo de enseñar. Ahora, quiero que pon mucha atención. Ese es un folleto, muchos de nosotros vemos los folletos evangelísticos como algo que vamos y se lo mostramos a alguien. Este folleto es para ti, es para que tú aprendas, es para que tú lo internalices, es para que tú tengas esa idea, para que tengas esta estructura, pero no para que vayas simplemente y se lo des a otro. Yo quiero que cuando tú estés con otra persona, conozcas a esa persona, estés preparado para hablar acerca del perdón y de la gracia. Y ya cuando se abre esa oportunidad, tú puedes decir, ¿sabes? La Biblia tiene malas noticias y buenas noticias, pero no saques el folleto. El folleto que te voy a entregar es algo para ti. Es algo que yo quiero que uses tú con tus palabras. No hagamos lo que muchas otras personas hacen cuando llegan tocando la puerta de nuestra casa, donde traen un librito, traen algo. Nota qué sencillo es malas noticias, buenas noticias. Nota qué sencillo es el método. Lo que queremos hacer, lo que queremos que tú hagas, es que estés preparado. No queremos que lo hagas en forma mecánica, queremos que tú lo tengas. Yo cuando estoy con una persona, y ahorita vamos a llegar a esa parte, tal vez esta noche no, pero mañana vamos a hablar acerca de la oración con respecto al evangelismo. Y te va a sorprender el día de mañana lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros con la oración. Una oración intencional. Nuevamente, enfatizo, voy a darte por ahí un folleto en forma digital. ¿Y qué cosas, verdad? Lo tenemos en forma digital. ¿Por qué? Porque hoy en día ya va a ser difícil andar dando papelitos en las iglesias o en otras partes, pero si lo tienes en forma digital, va a ser para ti. Y si de acaso se lo quieres pasar a otra persona en tu iglesia, se lo puedes enviar por texto, por correo, por WhatsApp, por lo que quieras. Malas noticias, buenas noticias. Primera mala noticia, todos somos pecadores. La mala noticia se vuelve peor. Paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Como nosotros no podemos ir con Dios, Él viene a nosotros. Él envía a su Hijo. Muere en la cruz por nosotros. Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Y la mejor noticia es que tú y yo podemos ser salvos por medio de la fe. ¿Qué significa fe? Confianza. Hay una pregunta que le puedes hacer a la persona después de que le presentaste el evangelio. Cuando esa persona ha reconocido de que él lo que ha hecho en su pasado es un pecado, no solamente es un error. Y fíjate la pregunta que le haces al final. ¿Hay algo que te impide confiar en Cristo en este momento? ¿Hay algo que te impide confiar en Cristo en este momento? Fíjate cómo haces esa pregunta, ¿eh? No le estás haciendo firmar nada, nota que no estás preguntándole que haga una oración, tal vez eso te va a sorprender. No que eso tenga algo de malo, pero ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. La pregunta que tú le haces a una persona a la cual le acabas de presentar el evangelio, que Cristo murió por él, que eso paga por sus pecados, que él también puede ser salvo. Cuando llegas a ese punto, la pregunta a hacer es, ¿hay algo que le impide o hay algo que te impide confiar en Cristo? Y nota la palabra que estoy enfatizando, confiar en Cristo.
y se lo pides en este momento. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Lo único que tú estás haciendo es el contacto con la persona. Tú no estás convirtiendo a esa persona. Tú no tienes el poder de convertir a esa persona. Si el Espíritu Santo no trae a esa persona a Cristo, usted no podrá. Pero al hacerle esa pregunta, tú lo puedes ayudar porque esa persona va a tener dudas acerca de lo que está haciendo en ese momento. ¿Ok? Nuevamente aquí hablo acerca del arrepentimiento. Va a haber por ahí un documento que te vamos a dar al final de esta noche para que lo descargues. No te vayas a ir para que lo puedas descargar y lo puedas estudiar tú, donde hablamos acerca del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es esencial en la salvación. Pero en evangelismo tienes que verlo de esta manera. La palabra arrepentimiento en la Biblia significa cambio de mente. La palabra metanoia, cambio de mente. Cuando un individuo admite que es un pecador, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Entiende que Cristo murió por él y que Jesús resucitó y confía en él para su salvación. Chécate esto. Tanto el arrepentimiento como la fe son llevadas a cabo en ese momento. Es difícil, o sea, es imposible confiar en Cristo porque estás cambiando de mente con respecto a aquello que te salvaba. Estás cambiando de mente con respecto a tu vida, entonces, o de lo que tú creías, en lo que tú confiabas. Así que el momento que cambias de mente, tanto la fe como el arrepentimiento se llevan a cabo en ese momento. Y nuevamente ese documento que te vamos a poner por ahí, por favor, ve y léelo y estúdialo. Damos las bases bíblicas de lo que te acabo ahorita de enseñar. ¿Y sabes por qué es eso? Porque si nosotros tenemos que arrepentirnos antes, mucho antes de nuestros pecados, entonces eso quiere decir que depende de nosotros nuestra salvación. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo sé que es un tema donde me podría quedar 2 horas con esto. Por eso ese documento lo hemos puesto para que tú lo estudies y puedas darte cuenta de lo que estoy diciendo ahorita. Así que una palabra de precaución esta noche. Cuando concluyas tu conversación, ten mucho cuidado de decir frases que a veces confunden a la gente. ¿Te acuerdas la frase con la que terminamos nuestra presentación? ¿Qué te impide confiar en Cristo? ¿Qué te impide confiar en Cristo? Muchos de nosotros hacemos este tipo de frases, utilizamos este tipo de frases cuando a una persona le hemos presentado el Evangelio. Entrega tu corazón a Jesús. ¿Sabes que el Nuevo Testamento no dice eso? Tenemos que tener mucho cuidado porque si le pedimos eso a la persona que entregue su corazón a Jesús y luego él va y busca más adelante o se da cuenta de que no lo va a encontrar eso en el Nuevo Testamento, pues ¿qué va a pensar de ti? Si te va a decir, bueno, esa persona no me llevó a lo que debía de llevarme. Tenemos que tener mucho cuidado con esa frase. La otra frase que me gustaría que evitaras después de que presentes el Evangelio es, entrégale tu vida a Dios. ¿Sabes que el Nuevo Testamento no tiene eso? ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento que la persona tiene que hacer? Confiar, 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 confiar. Es Dios dándote vida a ti. Otra frase que a veces utilizamos es, invita a Cristo a entrar a tu corazón. Y a veces utilizamos Apocalipsis 3:20 para apoyar esta frase, pero te quiero recordar una cosa. Tengamos cuidado de no sacar de contexto, algo como esto. Jesús estaba hablando el versículo ahí en Apocalipsis, cuando vamos y vemos eso, el contexto indica que este versículo está dirigido a creyentes, no a inconversos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Utilicemos los versículos que la Biblia utiliza más en lugar de los que utiliza menos. Otra frase que a veces utilizamos, le gustaría orar para recibir a Cristo. Muchos de nosotros utilizamos la palabra oración de fe. Yo te aseguro que si ahorita les pido que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han hecho su oración de fe? Pero la Biblia no te pide que hagas una oración de fe. La Biblia te pide que confíes en Cristo. La oración es básicamente la declaración, tal vez, enfrente de ti, o es tu oración. Pero eso viene después de que confiaste en Cristo. O sea, tú no haces la oración y en ese momento eres salvo. Tú pones tu confianza en Cristo, acepta su persona y obra, pones tu confianza en Él. Y muchas veces la gente no sabe orar, así que los llevamos a ese lugar donde haces esta oración de fe y la gente se te queda viendo y repite después de ti. Se vuelve un momento medio incómodo porque la persona nunca ha orado en su vida. Hagamos hincapié, hagamos énfasis que lo que esa persona tiene que hacer es confiar en Cristo.
A veces la gente me ha dicho, yo ya hice mi oración de fe y mi pregunta que a veces hago dentro de mí es, ¿pero confiaste en Cristo? Y a veces la gente se me queda viendo así como que, ¿qué quiere decir con eso? Yo pensé que mi oración es lo que me hacía a ser salvo. Y bueno, los ayudo y los llevo al libro de Juan. Y cuando leen el libro de Juan y ven la palabra creer, que significa confiar tantas veces, dicen, wow, esto es lo que tengo que hacer. Recuerda, no es una cuestión de oración, sino de confianza. Y la última frase, que sí es bíblica y está bien y la has usado por mucho tiempo, es la parte, la palabra o la frase aceptar a Cristo. Yo le he usado también. Es bíblica. Pero ¿sabías tú que lo encuentras eso? Aquí dicen en el cuaderno de trabajo, dice que lo encontramos en un versículo. De hecho, lo encontramos en 2 versículos. Colosenses también nos habla acerca de recibir a Cristo. Es algo que usamos. Es bíblico aceptar a Cristo. Pero mi petición para ti esta noche es, utiliza los versículos que la Biblia utiliza más en lugar de los que utiliza menos. Es confiar, confiar, confiar. Tener fe, esa parte de fe es de confiar, confiar. ¿Qué pasaría, señoras y señores, si nosotros confiamos en Cristo? No solamente aceptamos algo, ¿qué fue lo que aceptamos? Pero estamos confiando, porque esa confianza se va a ir no solamente para lo que hice en mi vida espiritual, esa confianza va a repercutir en mi vida todos los días. ¿Por qué crees que muchas personas dicen, van a la iglesia, dicen que son cristianos, pero vemos que no hay una relación con Cristo? Es algo ahí medio raro, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando una persona pone su confianza en Cristo, ha pasado de muerte a vida. Así que tengamos mucho cuidado con eso, porque, ¿sabes? Es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar viendo. Estamos casi al final ya casi son las 9. Déjame decirte lo que vas a aprender el día de mañana. Te lo voy a poner así rapidito, ¿eh? ¿Cómo mejorar tu efectividad en el evangelismo? El día de mañana voy a explicar un poquito acerca de qué tenemos que hacer para ser más efectivos, ¿ok? Te voy a enseñar también qué es lo que no tenemos que hacer cuando estamos con las personas. Y lo más importante de todo, te voy a enseñar una manera de orar, que va a revolucionar tu vida, ¿eh? Va a revolucionar tu vida. No sabes cómo ser intencional en el aspecto de evangelismo, cómo eso va a cambiar tu vida. Hey, no te pierdas el día de mañana. De hecho, pídele a otra persona que conozcas, que tal vez no estuvo conectada esta noche. Mañana los espero. No se vayan todavía, por favor, o no termino. Quiero dar una oración por todos ustedes. Pero el día de mañana vamos a empezar a la misma hora. Disculpe nuevamente por la parte técnica. Es la primera vez que me pasa con ese micrófono. Mañana vamos a estar preparados un poquito antes. De hecho, yo hoy empecé temprano, pensé que estaba todo bien. Yo sí me podía escuchar y la computadora me decía que estaba todo bien. Por alguna razón no salió ahí con ustedes. No te pierdas mañana. Nos faltan todavía aproximadamente 4 sesiones. Voy a hablar un poquito acerca de cómo llegué yo al evangelio. Te voy a dar parte de mi vida. Has escuchado un poquito ahorita acerca de mí, pero el día de mañana vamos a cerrar fuerte, vamos a darte algunas otras herramientas que necesitas. Déjame compartir ahorita, déjame compartir los archivos que te dije que íbamos a compartir. La palabra creer en el libro de Juan, la parte del arrepentimiento también, el malas noticias, buenas noticias. Ya está por ahí el cuaderno de trabajo también. Te estoy compartiendo estos para que los bajes, los descargues, los voy a dejar aquí. Ahorita voy a orar y luego voy a poner una canción para que tú puedas bajar esto con tiempo, tengas el tiempo de hacerlo. Si tienes un poquito de retroalimentación, que no sea la